Este canal forma parte de History Hit Network. Estos hombres y mujeres se han reunido para conmemorar el valor, el idealismo y el sacrificio de los miembros de la Brigada Internacional que lucharon para detener la marea del fascismo en la Guerra Civil Española. Puede que las batallas hayan terminado, pero para Jack Jones, Patience Edney, Sam Russell, Jack Shaw y muchos más, los recuerdos siguen vivos. Recuerdos de un conflicto que capturó el corazón y la imaginación. Como una caldera de odio reprimido, advirtió rencor y muerte sobre el pueblo de España, atrayendo a voluntarios de todo el mundo. Se entendió como algo que teníamos que hacer para avanzar en la causa del progreso, avanzar en la causa de la libertad en el mundo. Sigue siendo una tarea que debemos seguir emprendiendo. La Brigada Internacional contaba con muchos nombres literarios famosos que, como polillas a una llama, se vieron inexorablemente arrastrados a luchar del lado del gobierno republicano en 1936. Hemingway, Orwell, Auden, Laurie Lee. Algunos, como el poeta John Cornford, que dio su vida por la República un día después de cumplir 21 años, lucharon y murieron por sus ideales. Había bastantes universitarios parecidos a mí, de edad similar. Y en ese primer grupo estaba John Cornford, que más tarde fue asesinado en el frente de Córdoba, que era muy conocido como activo líder estudiantil de izquierdas y dirigente de la Federación de Estudiantes Laboristas. Donde, en los campos de Huesca, la luna llena proyecta sombras claras como la luz del día. Pronto la inocencia de esta tranquila llanura se desvanecerá en sudor y sangre, en dolor, a medida que se pierda o se gane nuestro dominio decisivo. Ahora la misma noche cae sobre Alemania, y la belleza imparcial de las estrellas ilumina el cielo insensible, Oranienburg y las cicatrices torcidas de la libertad. No podemos hacer nada para aliviar ese dolor, sino probar que la agonía no fue en vano. Oh, comprended antes de que sea demasiado tarde que la libertad nunca se mantuvo sin luchar. Intelectuales de todos los países lucharon codo con veteranos alemanes antinazis, fugitivos de los campos de concentración, comunistas rusos, antifascistas italianos, irlandeses, húngaros y polacos. Lucharon y mataron a sus propios compatriotas en el bando contrario. Yo era muy activo en el movimiento de izquierda en la universidad en ese momento, y uno de los aspectos de la actividad en Gran Bretaña en ese momento era la lucha contra nuestros propios fascistas. Había unas 50 nacionalidades representadas en lo que generalmente se cree que fueron unas 35.000 personas que estuvieron en las brigadas internacionales en un momento u otro. Y el mayor contingente, con diferencia, eran los franceses, que por supuesto estaban cerca, y fue el Partido Comunista Francés el que hizo la mayor parte de la organización para traer gente a España. El segundo contingente más numeroso eran los polacos, aunque muchos de ellos ya residían en Francia. También había alemanes antifascistas, italianos antifascistas, unos 3.000 americanos, quizás 2.500 voluntarios británicos en el batallón, así como de otras nacionalidades. Su motivación para ir, bueno, los organizadores, por supuesto, eran los partidos comunistas internacionales, y en particular el Partido Comunista Francés. Y esto tuvo un efecto en los partidos comunistas de otros países, incluyendo Gran Bretaña y Estados Unidos. Pero si uno incluye en la organización comunista un elemento de idealismo, creo que se puede decir que el idealismo puede haber sido el
y motivo predominante para que la gente fuera, aunque algunas personas fueron sin duda alentados por el desempleo en su país de origen, el hecho de que fueron exiliados de Italia o Alemania o Polonia tal vez. Y también había una serie de personas que eran aventureros, incluyendo tal vez algunas personas que estaban al servicio de los servicios de inteligencia que querían saber más acerca de la Internacional History Comunista. Hit es una plataforma de streaming exclusiva para aficionados a la historia, con fantásticos documentales sobre personajes y momentos fascinantes de la historia de todo el mundo, desde la batalla de Trafalgar y la época revolucionaria hasta la Segunda Guerra Mundial. Si busca su próxima dosis de historia militar, este es su servicio. Nos comprometemos a ofrecer a los aficionados a la historia documentales y podcasts galardonados que no encontrará en ningún otro sitio. Regístrese ahora para una prueba gratuita y los fans de historias de guerra obtendrán hasta un 50% de descuento en sus 3 primeros meses. Solo tiene que utilizar el código WarStories al pagar. En la literatura y la pintura, como aquí en la obra de Dalí, premonición de la guerra civil. Hubo una ferviente efusión de emoción. Levantamientos coordinados comenzaron en toda España el 18 de julio. Y en 4 días, los militares insurrectos, algunos de los cuales estaban bajo el mando de los generales Francisco Franco y Emilio Mola, controlaban cerca de 1/3 del país. La negativa del gobierno a aceptar la gravedad de la situación y solo armar a la población civil, una vez que el levantamiento estaba bien encaminado, fue una decisión que resultó fatal. Mientras Gran Bretaña vacilaba, Alemania e Italia reaccionaron rápidamente a la petición de ayuda de Franco. Las noticias que habían estado llegando de los diplomáticos en España, en particular, los cónsules, era que España estaba en un estado de anarquía, que al menos un hombre de negocios británico había sido tiroteado, que había huelgas salvajes por todo el país, y se culpaba de ello a lo que los diplomáticos llamaban los comunistas, con lo que parece que se referían no solo al Partido Comunista pro-Moscú, pero principalmente los comunistas libertarios, como se llamaban a sí mismos en España, del movimiento anarquista. Para que la opinión del gobierno británico de lo que ocurría en España era que una rebelión militar no era inesperada. Esto era habitual cuando un país como ese, por el que no sentían mucho respeto, se deslizaba hacia un estado de desorden, pero estaban especialmente preocupados por la posibilidad de que se extendiera la influencia soviética de la revolución en un país en el que las empresas británicas tenían numerosos intereses. En el lado republicano, deberíamos decir que en ese momento era llamado por sus partidarios en el extranjero el lado lealista. Hay gente que lucha por la democracia, pero no muchos demócratas comprometidos. A estos se les podría llamar los republicanos de izquierdas, cuya principal seña de identidad era el anticlericalismo. Otras personas, de diferentes maneras, eran realmente revolucionarios más que demócratas. El Partido Socialista estaba amargamente dividido entre los que querían apuntalar la democracia y los que querían instaurar, como ellos decían, la dictadura del proletariado. Con mucho, la influencia más importante en el bando nacionalista era la Iglesia Católica. Esta religión era realmente el pegamento que los mantenía unidos. Aún más cuando unos 8.000 sacerdotes y otro personal religioso habían sido masacrados en el otro bando. Así que había monárquicos, había miembros de un partido católico que había entrado en estado de disolución. Había 2 tipos de monárquicos, de hecho algunos de ellos particularmente militantes y queriendo recrear las condiciones del siglo XVI, como ellos decían. Así que la religión era muy importante en el lado nacionalista, probablemente lo más importante, aunque el barniz ideológico con los italianos y los alemanes tendía a ser una forma española de fascismo. Desde el 28 de julio, 20 aviones Junkers transportaban tropas marroquíes desde el norte de África. Italia envió 12 bombarderos y el acorazado alemán Deutschland, que atracó en Ceuta, Marruecos, fue seguido por un torpedero alemán y 6 cazas Heinkel. En Gibraltar, los británicos negaron el petróleo al gobierno, mientras permitían a los insurgentes utilizar las líneas telefónicas para comunicarse con Italia, Alemania y Portugal, que también se puso del lado de Franco, y finalmente enviaron 20.000 soldados en apoyo.
Hitler había reconocido una excelente oportunidad para sus pilotos y hombres de reconocimiento de adquirir una valiosa experiencia en condiciones de guerra. Franco, el general más joven de la historia de España, fue nombrado jefe de gobierno el 29 de septiembre. Sus ambiciones ya estaban claras. El 1 de octubre, ya se autodenominaba jefe de Estado. Bajo el estado de guerra, la ley marcial, camiones llenos de sospechosos políticos, los opresores rojos, como los llamaba Franco, eran llevados a las afueras de la ciudad y los prisioneros masacrados. 20.000 de ellos en las primeras semanas de la guerra. Tal vez la más famosa de las ejecuciones sin sentido fue la del poeta y dramaturgo Federico García Lorca, asesinado en la noche del 18 al 19 de agosto. Se le vio caminando entre las armas, por un largo camino, que daba al campo frío en el amanecer, pero bajo las estrellas. Mataron a Federico cuando la primera luz pinchaba. La banda asesina no se atrevió a mirarle a la cara. Todos cerraron los ojos. Rezaron. Ni siquiera Dios te salvará. Federico cayó muerto, con sangre en la cara y plomo en las entrañas. Allí en Granada tuvo lugar el crimen. Ya sabéis, pobre Granada, su Granada. Septiembre encontró al gobierno en serios problemas. El asedio del Alcázar de Toledo simbolizaba su incapacidad para progresar en el campo de batalla. Asedio del Alcázar de Toledo, que es una fortaleza en una colina de Toledo que había sido la Academia de Infantería. Duró unas 10 semanas y se convirtió realmente para los periodistas y para los españoles. El principal, la epopeya de los primeros meses de la guerra, ya que el asedio duró 10 semanas. Había unas 1.500 personas, tal vez, encerradas en este viejo fuerte, rodeadas de milicianos republicanos que hicieron varios esfuerzos para tratar de asaltar el fuerte o rociarlo con gasolina o cavar debajo de él y poner cargas de dinamita, pero ninguno de estos produjeron el efecto deseado de que cayera. Ahora bien, en ese momento los periodistas y otros hicieron mucho hincapié en el hecho de que se trataba de una defensa del Alcázar por los cadetes de infantería. Pero parece que solo había media docena de cadetes de infantería en el Alcázar. La mayoría eran policías u oficiales y sus familias, civiles de derechas, y también algunas personas de izquierdas tomadas como rehenes por los que se retiraron a la fortaleza al principio de la guerra civil. Las condiciones llegaron a ser muy malas en el Alcázar. Los españoles generalmente no comen carne de caballo, pero el comandante tuvo que emitir una circular diciendo que el caballo era un animal limpio para que presumiblemente las esposas de los oficiales no encontraran demasiadas objeciones a tener que comerlo, y todos parecían muy demacrados cuando el Alcázar fue finalmente liberado. Por su propio bando, por el avance del ejército nacionalista bajo el mando general del general Franco a finales de septiembre de 1936. El 7 de octubre, la capital Madrid fue testigo de los primeros ataques aéreos sobre la ciudad. La cruenta batalla por el corazón de España estaba en marcha. Los ejércitos nacionalistas se acercaban desde el noroeste y el suroeste, y a mediados de mes todas las ciudades en un radio de 15 millas estaban en sus manos. Soldados del Frente Popular. Los milicianos eran capaces de un coraje y valentía asombrosos, pero eran indisciplinados y perdieron un gran número de hombres por su inexperiencia y por negarse a ponerse a cubierto o a cavar trincheras. Los nacionalistas fueron ganando terreno, y para el 8 de noviembre estaban en los edificios de la universidad a pesar de la feroz resistencia. El primer grupo británico, del tamaño de un pelotón, es decir, unas 30 personas, se unieron. Fueron puestos en un batallón francés, en la primera brigada internacional, y fuimos y luchamos en la primera defensa de Madrid. Los fascistas en noviembre de 1936 ya había llegado a las afueras de Madrid y hubo intensos combates en la ciudad universitaria y sus alrededores.
que era un hermoso conjunto de edificios nuevos, que fueron absolutamente arruinados en el transcurso de la batalla, y luchamos allí, con muchas bajas, el batallón francés en su conjunto, sin nosotros mismos. Hasta que fuimos retirados, los británicos, los supervivientes, solo quedamos 5 de una treintena. Fuimos retirados junto con un número similar de sobrevivientes de un grupo que había estado con el batallón alemán. Y durante todo este tiempo, por supuesto, habían llegado más voluntarios a España. Estos 2 lotes de supervivientes se unieron con otros voluntarios que habían llegado para formar la primera compañía inglesa, la primera compañía británica. Los refugiados inundaron la ya abarrotada ciudad y se les unieron el día 8 los primeros reclutas de la 11ª Brigada Internacional. Cuando marchamos por Madrid fue absolutamente tumultuoso. Nos arrojaron flores y la gente se acercó a abrazarnos y todo eso. La única manifestación comparable que hubo en público fue años más tarde, en 1938, cuando tuvo lugar el desfile de despedida en Barcelona, cuando se despidieron de los voluntarios, pero esa primera bienvenida demostró lo que el pueblo español sentía por aquellas personas que habían venido a ayudar. Estas tropas bien armadas estaban dirigidas por Lazar Stern, un húngaro conocido como el general Emilio Kleber, que había luchado con los bolcheviques en la Revolución Rusa. Estaba el general Gaulle. Me olvido de los nombres de los otros generales, es hace tantos años, pero eran buenos. Y un general, creo que era Toldorf, no sé si era el general Gaulle, que estaba viviendo una casa maravillosa mientras estábamos en el frente y él estaba allí detrás, divirtiéndose como nunca. Pero la mayoría eran realmente estupendos. Los ojos del mundo estaban puestos en Madrid. Si caía en manos de los insurgentes, la sola victoria moral sería devastadora para el gobierno. Pero Franco no había contado con la determinación del pueblo de Madrid. Los madrileños lucharon con una valentía desinteresada y con las palabras de una mujer que se convirtió en leyenda. Dolores Ibarruri, diputada comunista conocida como la Pasionaria, ya había conmovido los corazones de los madrileños al estallar la guerra con su rebeldía. Recuerdo la primera vez que puse mis ojos en ella, que fue en aquel frente madrileño de la ciudad universitaria. Porque las tropas republicanas españolas habían estado combatiendo en toda España y estaban fluyendo, estábamos esperando para subir a la línea, al frente. Y vi a un grupo de gente que estaba alrededor, un camión, y entonces vi a una mujer. De pie en el camión empezó a hablar. Y yo no sabía mucho español en ese momento, pero me acerqué y alguien dijo, oh, esa es Pasionaria. Y fue realmente increíble, la escuché posteriormente muchas veces, pero esta mujer logró reunir a las tropas que estaban en un verdadero estado de desmoralización. Sí, cuando la vieron se podía ver que se detuvieron y al mismo tiempo camiones habían llegado, cargados con las nuevas armas rusas que habían llegado. Y allí mismo las unidades fueron reformadas. Se les daban armas y marchaban de vuelta a la línea y ella lo hacía solo hablando. Fue toda una experiencia. Resistid, resistid, resistid. Ella había dicho, hasta tu último aliento, hasta tu última gota de sangre, resiste. Lucha con cualquier arma, vierte agua hirviendo sobre los traidores. Sácales los ojos con cuchillos de cocina. Resistid. Es mejor morir de pie que vivir de rodillas. No pasarán. No pasarán. Ahora repitió el grito. Y el pueblo de Madrid respondió transformando su amada ciudad en una fortaleza.
Durante 10 días el conflicto hizo estragos. Las bombas destrozaron los edificios mientras los aviones alemanes e italianos desataban su destrucción. El 17 de noviembre, 2000 misiles caían sobre el centro de la ciudad cada hora. Y los incendiarios convirtieron las hermosas plazas y los nobles edificios en furiosos infiernos, mientras los bombarderos alemanes se abalanzaban de 12 en 12. En una ciudad sin refugios antiaéreos, los resultados fueron devastadores. Louis Delaprée, corresponsal de Paris Soir, vivió el horror. 300.000 personas corren por la calle buscando refugio. Las madres vuelven al barrio que arde, hacia la casa derrumbada para buscar a un niño que ahora, aunque ellas no lo sepan, no es más que un pequeño montón de cenizas. Los niños, locos de terror, llaman a una mamá que acaba de carbonizarse bajo las ruinas. Todo un pueblo busca refugio contra la ira del cielo y no lo encuentra. Se vuelven sobre sí mismos, incapaces de huir del horror. Ni siquiera las despiadadas tropas marroquíes pudieron doblegar la voluntad de acero de los madrileños mal armados. Los niños ayudaron a construir barricadas en las calles. Un batallón de mujeres se puso las armas al hombro y se plantó frente al enemigo. Tras sangrientos combates en los edificios universitarios, el avance nacionalista fue frenado. El asalto principal fue rechazado, y el ataque perdió parte de su ímpetu. Madrid, sin embargo, siguió siendo el centro de la batalla durante los 4 meses siguientes. Cuando fui herido, fui arrastrado realmente por mi viejo amigo Jock Cunningham, que me sacó de la tierra de nadie donde estaba tirado. Si no hubiera sido por él, sin duda estaría muerto. Y tuve que arrastrarme durante casi 1,5 kilómetros sobre mis manos y rodillas lo mejor que pude con Jock. Ayuda de Jock antes de encontrar una camilla. O una camilla me encontrara. Pero de nuevo nos trajeron en camión. No había ambulancias adecuadas a un pueblo de Andalucía. Y había multitudes vitoreándonos a los heridos cuando nos llevaban. Al día siguiente, el hospital al que nos llevaron estaba abarrotado de gente que venía con regalos de todo tipo. Me refiero a cosas que realmente necesitábamos, como cepillos de dientes y pasta de dientes y jabón y esas cosas, y también botellas de vino y pasteles y esas cosas. Este es su trabajo, esto. Pasando destruyen como el torbellino, y ante su cuello fúnebre. Los horizontes son brazos y los caminos son muerte. El lamento derramándose por valles y balcones. Diluvia las piedras y trabaja en las piedras. Y no cabe tanta muerte ni hay madera para tantos ataúdes. Caravanas de cuerpos abatidos. Todos son vendas, dolor y pañuelos, todos son camillas en la que los heridos han roto su fuerza y sus alas. España no es España. Es una inmensa trinchera, un vasto cementerio rojo y bombardeado. Así lo han querido los bárbaros. Pero nosotros detuvimos la ofensiva fascista. Lo que fue bastante, porque hasta ese momento Franco y las tropas fascistas habían avanzado, sin ser obstaculizados de ninguna manera. Y esto se debía principalmente a que tenía fuerzas, muy fuertes fuerzas. Con él, y en particular las tropas norteafricanas, las colonias españolas en el norte de África, que eran conocidos en ese momento como moros, y que eran muy eficientes tropas de combate. Abandonando la pretensión de no intervención, Alemania e Italia reconocen oficialmente el régimen franquista el 18 de noviembre. El comité de no intervención que se reunía en Londres, normalmente bajo la presidencia de Lord Plymouth, era una reunión de representantes de varios países que se habían adherido a una idea francesa
y que consistía en que la gente firmara una declaración en la que desaconsejaban la intervención en España y trataban realmente de aislar la guerra civil española. El impulso para su continuación era tanto, creo, británico como francés a medida que pasaba el tiempo. Y los británicos describieron una política de no intervención como la de una presa que contuviera las aguas de España para que no se derramaran por toda Europa e iniciaran una guerra europea entre las distintas potencias, que por supuesto simpatizaban con distintos bandos en la guerra. Cuando se señaló que el comité estaba siendo utilizado en gran medida con fines propagandísticos, los rusos denunciaban a los italianos denunciaban a los rusos, etc., por intervenir, lo que todo el mundo sabía que estaba ocurriendo, entonces adquirió un elemento de cínica farsa. Pero gente como Anthony Eden seguía sosteniendo que una presa con fugas era mejor que ninguna presa. Y en sus propios términos, bueno, uno tiene que decir que no hubo guerra europea como resultado de la Guerra Civil Española. Y así, en esos términos, se podría decir que la política tuvo éxito, por cínica que fuera. John Cornford fue asesinado en la noche del 27 al 28 de diciembre. Corazón del mundo sin corazón. Querido corazón, el pensamiento de ti es el dolor a mi lado, la sombra que hiela mi vista. El viento se levanta al atardecer. Recuerda que el otoño está cerca. Tengo miedo de perderte. Tengo miedo de mi miedo. Y si la mala suerte depositara mi fuerza en la tumba poco profunda, recuerda todo lo bueno que puedas. No olvides mi amor. Los vascos habían formado el llamado Anillo de Hierro alrededor de su capital, Bilbao. Los cañones alemanes golpearon las posiciones vascas, pero contra los tenaces defensores, el progreso era lento. Las condiciones eran terribles. Y esta fue una historia que se repitió durante toda la guerra. Las primeras armas que tuvimos realmente en nuestras manos parecían provenir de museos. Había armas realmente antiguas, recuerdo particularmente rifles austriacos que teníamos de la Primera Guerra Mundial, y que no solo eran malos, pero eran realmente muy peligrosos, porque muchos de los cartuchos, cinturones estaban sueltos y se atascaban en las ametralladoras y en los fusiles. Y solo cuando empezaron a llegar armas rusas a España conseguimos algo parecido a armas decentes. En el catálogo de ignominias que se arrastra tras la campaña nacionalista, los acontecimientos del 26 de abril de 1937 son sin duda uno de los episodios más infames. Guernica era un pequeño pueblo al este de Bilbao, antigua capital de los vascos, sin defensas ni objetivos militares para los nacionalistas. El día 26 era día de mercado. A eso de las 4:50 de la tarde, se oyó el zumbido familiar de los bombarderos, y lo que sucedió a continuación fue inmortalizado por Picasso en su mural, Guernica. Las campanas de la iglesia repicaron para anunciar la aproximación de los aviones, que normalmente pasaban por encima de sus cabezas para alcanzar objetivos lejanos. Ese día no. Los Heinkel alemanes, pilotados por miembros de la Legión Cóndor de Berlín, tenían la ciudad en su punto de mira y llegaron a baja altura, dejando caer sus bombas y granadas, ametrallando el suelo en carrera tras carrera, mientras la gente de la ciudad gritaba en agonía, cortada en pedazos por el fuego de ametralladora, mientras corrían por las carreteras en busca de refugio. Inmediatamente después, los bombarderos alemanes, los Junkers pesados, soltaron sus bombas de 1000 libras, levantando los edificios hasta el suelo, siguiendo la incursión con incendiarios, que provocaron incendios en la destrucción. Durante más de 2 horas y media, la ciudad se vio sometida a una oleada tras otra de aviones alemanes que derramaban muerte sin oposición desde los despejados cielos azules. Cuando el atronador bombardeo finalmente terminó, Guernica había quedado reducida a escombros. Casi 1000 personas habían muerto y 900 heridas.
La verdadera infamia del ataque no se hizo evidente hasta más tarde. Hermann Göring y los oficiales de la Legión Cóndor habían utilizado la ciudad como experimento para sus pilotos y artilleros. Guernica fue un laboratorio viviente para probar métodos de bombardeo explosivos e incendiarios, utilizados con igual devastación unos años más tarde. Desde su punto de vista, el experimento fue un gran éxito. Los vientos del pueblo me sostienen, propagándose en mi corazón. Los vientos del pueblo me impulsan y rugen en mi misma garganta. Los bueyes pueden inclinar sus cabezas mansos e impotentes ante su castigo, pero los leones levantan la cabeza y con sus garras estridentes castigan a su vez. Yo no vengo de un pueblo de bueyes. Mi pueblo es el que se entusiasma con el salto del león, el rígido picado del águila y la fuerte embestida del toro cuyo orgullo está en sus cuernos. Nunca se criaron bueyes en las desoladas tierras altas de España. ¿Quién habla de poner tal yugo sobre los hombros de tal raza? ¿Quién ha dicho yugo o grillete al huracán riguroso? ¿O prisionero en una jaula al rayo? Cantando espero la muerte. Pues hay ruiseñores que cantan por encima de la voz del fusil y en medio de la batalla. El 19 de junio, Bilbao cayó en manos de los nacionalistas. La lengua vasca fue oficialmente prohibida, y los nacionalistas hicieron todo lo posible por apagar la llama de la orgullosa nación vasca. Los republicanos, ahora con Juan Negrín a la cabeza de su gobierno, intentaron recuperar la iniciativa y romper el cerco de Madrid. El pueblo de Brunet estaba a solo 15 millas de la capital y en poder de los nacionalistas. 50.000 hombres del ejército republicano, incluyendo 3 divisiones de brigadas internacionales, estaban estacionados justo detrás de la línea del frente. Luego entramos en acción en Brunete y fue glorioso, estábamos avanzando. Y de repente Franco llamó a todas sus fuerzas, la Legión Cóndor, los italianos, los moros, y realmente lucharon y tuvimos una retirada. Un ataque sorpresa los llevó inicialmente 5 millas sobre la línea del frente, y fueron capaces de asaltar Brunete, aunque la lucha fue terrible en su confusión. La única vez que me asusté fue en Brunete, cuando bombardean. Realmente me sentí mal, realmente me dio el viento. Esa fue la primera vez que la guerra realmente, quiero decir, cuando yo estaba en el Jarama. Llegué allí justo después de la gran batalla, así que estábamos en trincheras. Ambos bandos lanzaban hombres al frente desesperados, y los proyectiles caían de los defensores sobre sus propias líneas del frente. El amotinamiento y la cobardía provocaron ejecuciones en el campo de batalla durante 13 días. Pero al final, los nacionalistas, con sus aviones Heinkel y Messerschmitt sobrevolando, hicieron retroceder a las fuerzas republicanas, sus ametralladoras mortales desgarrando a los hombres en las trincheras, que se negaron a ser desalojados, excepto por impactos directos. Estaba tumbado junto al sobrino de Churchill, Giles Romney, y me dijo, bueno, ¿crees que saldremos de esta? Lo que finalmente hicimos. Y 2 chicos del East End, Sam Masters y Harry Gross, cubrieron nuestra retirada y los mataron. Los tanques alemanes atacando en grupos demostraron ser muy eficaces en perforar rápidamente las líneas enemigas, perfeccionando sus tácticas en lo que se conocería como la Blitzkrieg de la Segunda Guerra Mundial. En España se usaron tanques alemanes y rusos, los alemanes como parte de la llamada Legión Cóndor. Por lo general, se utilizaban de un modo que prefiguraba algunas de las tácticas de la Blitzkrieg de 1940 en Francia o de 1941 en el frente oriental. Es decir, el coronel von Thomas, su comandante, tendía a agruparlos y utilizarlos para romper las líneas enemigas. Pero la coordinación con el poder aéreo y las tropas no era tan sofisticada como lo fue más tarde en la Blitzkrieg propiamente dicha. Por otro lado, los tanques rusos, que en realidad fueron modelados inicialmente sobre un diseño británico, eran superiores a la primera marca de Panzers alemanes. La segunda marca de Panzers alemanes eran quizás superiores a los rusos, pero se utilizaron individualmente entre la infantería o
en largas filas, por así decirlo, en lugar de en la formación de punta de flecha favorecida por los alemanes, y tanto los rusos como los franceses tomaron por alguna razón de la Guerra Civil Española la idea de que los tanques se usaban mejor simplemente en apoyo de la infantería. Y esto tuvo consecuencias bastante desastrosas, no solo en Francia en 1940, sino también inicialmente cuando los alemanes invadieron la Unión Soviética en 1941. La acción vista por la Brigada Internacional pronto disipó el idealismo que sentían muchos voluntarios al principio de la guerra. Sus pérdidas habían sido muy importantes en Brunete. Todo el tiempo estaba asustado. Cualquiera que dijera que lo era. Por supuesto, a veces se olvidaba el susto en el transcurso de la acción y uno se limitaba a hacer lo que tenía que hacer. Dos batallones, el Washington y el Lincoln, sufrieron tantas bajas que se fusionaron para convertirse en uno solo. Aquellos que querían volver a casa se vieron impedidos de hacerlo. La pena de muerte era un pensamiento aleccionador. Wally Tapsell, que había sido creo que era gerente de circulación del Daily Worker, había estado en España y protestó por desertores siendo fusilados. Dijo, es natural, un tipo se asusta. Así que el gobierno español revocó la ley sobre fusilar a los desertores, porque incluso un desertor no es un cobarde, solo está asustado. El batallón británico se había reducido a 80 hombres, y la 13ª Brigada de polacos y eslavos se negó a volver a la lucha. La guerra, incluso aderezada con idealismo mientras duró, seguía siendo un asqueroso, sangriento y despiadado. Orwell salió con su mujer y con una introducción del Partido Laborista Independiente de Gran Bretaña. Y fue casi un accidente, sin embargo, que sirviera con una unidad de milicia que estaba bajo el mando de comunistas no estalinistas, gente llamada el POM, el Partido Obrero de Unificación Marxista. Y al principio pasó mucho tiempo en un frente donde no pasaba gran cosa. Así que en términos de 1939 se podría haber llamado una Sitzkrieg. Y su relato es muy vívido de una guerra donde no pasaba gran cosa, donde había deserciones de un lado a otro, la gente se gritaba a través de megáfonos, había patrullas ocasionales, intercambios de disparos. Pero la impresión es de confusión. Y como antiguo miembro del Cuerpo de Formación de Oficiales, no tenía muy buena opinión de la forma en que los voluntarios españoles cuidaban sus fusiles, que podían dañar a la persona que los disparaba, quizás más que a las personas del otro lado contra las que se disparaba. Entonces fue llamado a Barcelona justo cuando una guerra civil dentro de la guerra civil estaba a punto de estallar. Y su milicia, la POM, se alinearon con los anarquistas en el bando revolucionario contra las fuerzas gubernamentales y el Partido Comunista en el otro bando, y de nuevo su relato en homenaje a Cataluña es revelador de la confusión tanto como cualquier otra cosa de aquellos tiempos. Más tarde fue herido. Salió de España sin ser fusilado, aunque esto parece haber sido una clara posibilidad cuando había una cacería de miembros del POM, ni volvió bastante desilusionado, sobre todo por la manipulación del Partido Comunista oficial en todo el asunto. La ropa no estaba mal, era como los uniformes franceses. Las municiones. Capturamos mucho, usamos mucha de la munición italiana y muchas de las balas eran de punta, de color. Eso significaba que eran balas explosivas. Así que si te daban, te hacían explotar. Orwell en Aragón estuvo en una guerra en la que no pasó gran cosa. Otros miembros de las brigadas internacionales, por supuesto, en Madrid y en las otras batallas de la guerra civil que siguieron, estuvieron muy presentes en primera línea. Y algunos de ellos, por supuesto, tenían experiencia militar y otros no. Y porque tenían experiencia militar, tendían a estar en puntos críticos de la batalla, y esa era una razón por la que las bajas eran altas, y la otra era que algunos no tenían experiencia militar y tendían a sufrir considerablemente. El flujo de nuevos reclutas empezó a agotarse a medida que los voluntarios que regresaban a casa
hablaban de horrores y destrucción desconocidos en guerras anteriores. Ojos de hombres corriendo, cayendo, gritando. Ojos de hombres gritando, sudando, sangrando. Los ojos de los temerosos, los de los tristes, los ojos del agotamiento y los de los locos. Ojos de hombres pensando, esperando, esperando. Ojos de hombres amando, maldiciendo, odiando. Los ojos de los heridos, empapados de rojo. Los ojos de los moribundos y los de los muertos. 2/3 de España estaban ahora bajo control nacionalista. Su ejército contaba con unos 600.000 hombres frente a 450.000 republicanos, y la ventaja vital se la daba la presencia de bombarderos, cazas y tanques alemanes e italianos. Sin prisa pero sin pausa. Franco ganaba la guerra. Yo estaba convencido entonces, y estoy convencido hoy, casi 60 años después, que la República Española podría haber ganado. No tenía ninguna duda al respecto. Al fin y al cabo, este era el gobierno legalmente elegido de España, elegido en las elecciones de febrero de 1936, que dieron lugar a un gobierno de Frente Popular sobre la base de un programa que hoy sería considerado en este país como una especie de programa decente para un partido conservador, por no hablar de un... por cierto, hablando del Partido Conservador, es interesante que en ese momento la única manifestación de apoyo que la República tenía del Partido Conservador fue un grupo de estudiantes conservadores que vinieron a España, liderados por Ted Heath. Muy poca gente lo sabe, pero hubo en aquel momento un grupo a su favor que vino y nos apoyó. Los republicanos necesitaban un logro espectacular para ganar aliento moral. Eligieron atacar la ciudad de Teruel, en poder de los nacionalistas, aunque el valor temerario les impulsó una vez más hacia adelante, inevitablemente, la iniciativa. El 15 de diciembre comenzó el ataque sin preparación artillera ni aérea. 10 días más tarde, tras continuous combats, los republicanos entraron en la ciudad y no fue hasta el 29 cuando Franco ordenó su contraofensiva. Aviones y artillería martillearon al ejército republicano, y el tiempo se volvió gélido y las máquinas se congelaron. Los hombres sufrieron congelaciones y se amputaron miembros cuando la temperatura descendió hasta los 18 grados bajo cero. Las ventiscas se abatieron sobre las tropas inmóviles, mientras que en el interior de la ciudad la lucha callejera se recrudeció hasta que el tiempo amainó, y los cazas se retiraron de los cielos una vez más. El 17 de enero de 1938, la línea republicana se rompió. Los combates continuaron durante más de un mes. Sí, cuando los nacionalistas finalmente recuperaron el control de la ciudad, descubrieron 10.000 cadáveres republicanos. Habían hecho 14.500 prisioneros. Yo estaba convencido en aquel momento de que si el gobierno español, gobierno electo, legalmente electo, se le hubieran concedido sus derechos bajo la ley internacional a poder comprar armas en todo el mundo, no a que le dieran armas, sino a comprar armas, habría sido capaz de ganar, a pesar de que Franco y sus compañeros generales fascistas tenían el apoyo de Hitler y Mussolini. Y creo que habríamos podido ganar en aquel momento. En marzo de 1938, los ejércitos nacionalistas estaban pululando en Aragón, apoyados una vez más por aviones alemanes que podían barrer los espacios abiertos y atacar a voluntad. El estrangulamiento de la República continuó a medida que una ciudad tras otra caía ante el avance de los nacionalistas. Mussolini añadió entonces su propio método de matanza a la larga lista. El bombardeo italiano de Barcelona, que es el episodio más costoso en vidas humanas de los bombardeos de la guerra civil, se prolongó durante la mayor parte de 1938 de forma intermitente, pero hubo un bombardeo particular que se ensañó en la primavera de 1938, y el motivo fue que los italianos bombardearon desde sus aviones desde Mallorca, donde tenían una base que estaba en gran parte fuera del control del mando nacionalista.
era, al parecer, como en Etiopía, que querían que los italianos fueran recordados como gente machista y bastante brutal, en lugar de como vendedores de helados. Y este bombardeo, que mató a 500 o 600 personas durante unos días en abril de 1938, produjo una protesta internacional. Presión del Papa para detener el bombardeo. Y también, sorprendentemente, se podría pensar del propio Franco, que ciertamente no quería gente bombardeando ciudades españolas sin su autoridad, que era lo que los italianos habían estado haciendo. Y, de hecho, detuvieron el bombardeo por un tiempo. Pero a los republicanos les esperaba una última catástrofe. Se intentó cruzar el río Ebro y restablecer las comunicaciones con la España central republicana. Después de ganancias relámpago iniciales, los republicanos retrocedieron lentamente y la batalla se prolongó durante todo el verano en una serie de ataques y contraataques. 10.000 libras de bombas diarias cayeron sobre los republicanos solo en las 3 primeras semanas. La batalla del Ebro fue la última campaña de la Brigada Internacional. En los días venideros, cuando se cuenten historias de la fuerte y audaz vanguardia de la libertad, cuando sobre el mundo se extienda el silencio y rindamos homenaje a los muertos, un grito resonará en cada corazón. ¡Salud, brigada, salud! Nunca morirán en nuestros corazones, que llevaron alto el estandarte de la libertad y luchando murieron y lo dieron todo para romper la estranguladora esclavitud fascista. Ese grito debe vivir para siempre. ¡Salud, brigada, salud! El batallón británico entró en acción por última vez en septiembre, y luego fueron retirados. La pasionaria habló a los que estaban a punto de partir para casa. Oh, la recuerdo hablando, terrible. Quiero decir, los periódicos aquí la hicieron como una hermosa mujer española, los románticos de ella, pero ella era solo una simple mujer española, que lo que hizo fue, trajo a las mujeres a la vanguardia. Fue una de las primeras mujeres, aunque las mujeres tuvieron la misma consideración que los hombres, dinero y todo. Las mujeres estuvieron fantásticas. Camaradas de las brigadas internacionales, podéis volver a casa orgullosos. Sois historia. Sois leyenda. Sois el ejemplo heroico de la solidaridad y la universalidad de la democracia. No os olvidaremos. Y cuando el olivo de la paz vuelva a echar sus hojas, entremezcladas con los laureles de la victoria de la República Española, muchos de ellos fueron fusilados o enviados a Siberia. Y como digo, el general Kleber y la Internacional Comunista crearon tal alboroto porque a Stalin no le gustaba la Brigada Internacional. Y déjenme decirles otra cosa. La gente parece pensar que los rusos dan armas a la República Española por la bondad de su corazón. No lo hicieron, fue pagado. El Pacto de Múnich fue el golpe mortal administrado a los republicanos. Bueno, algunas personas, ciertamente en el gobierno republicano, preveía quizás una resolución no pacífica de la crisis checa del otoño de 1938. En cuyo caso habrían asumido, se habrían aliado con los franceses y con los rusos, y presumiblemente con los británicos, en una guerra contra Alemania por Checoslovaquia. Y que esto habría ayudado a la causa republicana española, porque habría pasado a formar parte de una causa mayor, con grandes potencias como Francia, según ellos, de su lado. Ahora, lo que de hecho sucedió fue, por supuesto, que la guerra se evitó, inicialmente al precio de la incorporación de los Sudetes a Alemania. Curiosamente, esta crisis produjo en el general Franco la declaración de que no se vería como beligerante en el bando alemán, en cualquier conflagración europea, una actitud que los alemanes no vieron con buenos ojos, aunque entendieron por qué lo había dicho. Pero al final la crisis de Múnich pasó con el Acuerdo de Múnich. Y de hecho, la Guerra Civil Española había terminado antes de que estallara la Guerra Mundial. En el río Ebro, los republicanos finalmente abandonaron sus posiciones en noviembre. Hemingway fue uno de los últimos en marcharse. Creo que sería exagerado decir que Hemingway fue el Lord Byron de la causa española.
pero de hecho intentó recaudar fondos y sensibilizar a la opinión pública internacional a través de sus reportajes para la prensa americana e internacional y a través de viajes a Estados Unidos para intentar persuadir al presidente Roosevelt de que cambiara su política, etc. Por lo demás, Hemingway en España, un país que amaba hasta casi la obsesión, se comportó de forma muy parecida a algunos de los personajes de sus novelas, y hay un gran elemento de ego trip en Hemingway en España, creo. Un voluntario británico recordaba una visita que hizo a su unidad en el frente y llegó con una petaca y mucha alegría y soltó ráfagas de ametralladora contra el enemigo, pero como dijo ese autor, no se quedó para el bombardeo de artillería que volvió por el otro lado. El coste en vidas humanas había sido espantoso. 30.000 republicanos compartieron cementerio con 33.000 nacionalistas. Y el 75% de las unidades de las brigadas internacionales que habían cruzado el río. Prácticamente todo el ejército del norte de los republicanos había sido aniquilado. Fue un golpe del que no se recuperaron. La muerte no fue digna. Hicimos una tumba de trapo en la tierra hostil y disparamos una andrajosa descarga sobre la tumba. En la limpia cama del hospital mis ojos estaban tan pesados que el sueño borró fácilmente una fea imagen. Un miliciano herido gimiendo en una camilla, ahora fuera de peligro, pero aún llorando por agua. Fuerte contra la muerte, pero no preparado para tal dolor. Este es un sector tranquilo de un frente tranquilo. Nuestros nervios están firmes. Todos dormimos profundamente. En diciembre se produjo el asalto final al ejército republicano en Cataluña. 350.000 hombres de Franco fueron desplegados a lo largo de la línea de Lérida a Tortosa. El cielo era su territorio indiscutible y había cañones de campaña colocados cada 10 metros. 500.000 de humanos se convirtieron en refugiados e iniciaron el lento camino hacia la frontera francesa. Tanto los soldados derrotados como los civiles fueron bombardeados y ametrallados mientras intentaban escapar. En enero de 1939, Barcelona pertenecía a Franco. La República estaba agonizando. El 27 de febrero de 1939, tras que franceses y británicos reconocieran la autoridad del gobierno nacionalista, el presidente republicano Manuel Azaña dimitió. La causa republicana yacía enterrada en el fango, con la sangre de sus defensores. El 1 de abril de 1939 terminó la guerra civil. El vencedor fue el general Franco. Las ejecuciones en masa continuaron hasta 1944. Llevando el total de ejecuciones nacionalistas en 8 años a 200.000. En el bando republicano, las represalias habían dejado 50.000 muertos. Solo 100 o 150.000 personas murieron realmente en la batalla. Sin embargo, de la tragedia nació la semilla de la esperanza. El mundo había sido alertado del horrible peligro del fascismo represivo. Estos hombres y mujeres nos recuerdan lo que sucederá. Si alguna vez olvidamos, había que salvar a España para salvar la paz y salvar a Gran Bretaña. Y si no salvábamos a España, entonces la posibilidad de salvar la paz para Europa iba a ser muy remota. Resultó ser, por desgracia, demasiado cierto. No teníamos ninguna posibilidad con los cañones de la artillería alemana, la Legión Cóndor, los italianos. Aunque los italianos fueron aplastados en Guadalajara, estuvimos usando su munición durante mucho tiempo, y muchos de ellos desertaron al bando republicano. Pero como digo, no sirvió de nada y nunca volví a España, ni siquiera de vacaciones, hasta que murió Franco. Sin embargo, la libertad, pero volando, fluye como un nubarrón contra el viento. Aún venceremos. Creo que nunca seremos olvidados. Giramos en el momento ahora. Somos una parte de la historia.